El concepto de escolta bien puede aplicarse a una persona o a un grupo de personas entrenadas y capacitadas para proteger la vida, la integridad física de o las personas que tienen un determinado nivel de riesgo y grado de amenaza. Asimismo, pues, el concepto de escolta aplica para la protección de vehículos en desplazamientos con algún tipo de valor o bien determinado, mercancías, dinero, documentos, en fin. El primer concepto le llamaremos escoltas de un o varios PMI, personas o personajes muy importantes, que en algunos casos les dicen VIP, Very Important Person. Pero este concepto VIP también puede aplicarse a algo personalizado, por ejemplo, atención VIP. Yo me enfoco más por la parte de PMI. Y el segundo concepto se aplica a los escoltas de carga crítica que se dedicarán a la protección de un vehículo con esta mercancía desde un lugar hacia otro, desde una ciudad hacia otro, un departamento hacia otro, en fin, donde requiera el plan de operaciones. Un escolta debe estar entrenado y capacitado para desempeñar esta labor de tanta responsabilidad que la sola presencia de el escolta reduce efectos, amenazas, peligros, situaciones de riesgos u otro tipo de situaciones delictivas. Sin embargo, el riesgo que tiene el escolta y el PMI nunca se va a erradicar, se minimiza, se disminuye cuando el escolta está bien posicionado en relación a su personaje o a su protegido o a su PMI o en relación a el bien a proteger en el caso de los escoltas de mercancías o de carga crítica. Su profesionalismo, su entereza, su entrega, incluso hasta de ofrendar su vida por el personaje o por esta carga crítica, es lo que le va a dar esa ética profesional. Sin embargo, existen situaciones donde el escolta tendrá que reaccionar utilizando su arma de dotación, pero esta será como último recurso ante una agresión inminente, cuando se vea perjudicada, vulnerada la propia vida o la vida de tercero, en el caso del PMI, del protegido, o en el caso de la mercancía. Es decir, lo que establece la norma es en legítima defensa contemplada en el artículo 32 del Código Penal o en la Ley 2197 del 2022, artículo 3, que habla de la legítima defensa privilegiada. Es una persona o equipo de personas entrenadas y capacitadas para proteger a otra persona, a su familia, bienes y valores de ataques personales, atentados, rapto o secuestro, pérdida de información confidencial u otras amenazas y riesgos. El servicio de escolta es el recurso humano capacitado y entrenado en protección a personas muy importantes, PMI, que acompaña al personaje en todos los desplazamientos, en formaciones de protección, generando una cobertura de 360 grados en torno a la persona a proteger, bien sea caminando, en vehículo, en cualquier medio de transporte, con el propósito de brindarle protección, ya que el escolta debe tener la capacidad de identificar, prevenir y anticiparse al peligro y a situaciones de ataques o agresiones. Asimismo, se enfoca en la protección de mercancías en vehículos, que le llamaremos carga crítica, bienes y valores durante su desplazamiento. El decreto ley 356
de 1994, que habla de los estatutos de vigilancia y seguridad privada, en el artículo 6, modalidades para la prestación de los servicios de vigilancia y seguridad privada, se menciona el concepto del servicio de escolta. Y dice que es la protección que se presta a través de agentes con armas de fuego o de servicios de vigilancia y seguridad privada no armados a personas, vehículos, mercancía o cualquier otro objeto durante un evento o un desplazamiento. En este orden de ideas tendríamos entonces dos modalidades en la prestación de los servicios de escolta. Una escolta de personas, que le llamaremos PMI, persona, personaje muy importante, que en algunos casos, o en muchos casos diría, les dicen escolta VIP. No voy de acuerdo con este concepto de Very Important Person, VIP, por que se presta también como para una atención VIP, un palco VIP, hay muchas situaciones VIP. Yo me enfoco más por el PMI. Y también tendríamos el escolta de mercancías o de carga crítica. El decreto ley 356/94, los estatutos de vigilancia y seguridad privada, también establece el concepto de transporte de valores, donde dice que es el servicio de vigilancia y seguridad privada que se presta para transportar y custodiar valores y el desarrollo de actividades conexas o complementarias como son investigaciones, asesorías y consultorías. Si bien es cierto, las transportadoras de valores, los tripulantes de las mismas, de los carros transportadoras de valores, realizan unas funciones similares a las que realiza una escolta de carga crítica. Pero la ley establece dos conceptos diferentes entre un servicio de escolta y un servicio de transporte de valores. Por ende, el servicio de escoltas de un PMI o de una carga crítica o mercancía se establece así: escoltas para el cargo, y en las transportadoras de valores se establece tripulantes. Una escolta debe tener unas habilidades. Todo escolta debe ser una persona con liderazgo, trabajo en equipo, manejo de personal, especialista en armas de fuego de corto alcance, armas no convencionales, entrenada esta persona en el combate cuerpo a cuerpo, defensa personal. Pero sin embargo, la habilidad más importante que debe tener todo escolta es la de disminuir o minimizar riesgos que pongan en peligro al protegido o al objetivo a resguardar. En este caso, la vida, los bienes y los valores. Y lo va a lograr mediante 5 principios que debe tener todo escolta, los cuales son: principio de ubicación, principio de observación, principio de protección, principio de reacción y por último, principio de evacuación y extracción, sumado a las respectivas técnicas, tácticas y logística. Principio de ubicación: lugar que le corresponde al escolta dentro del esquema de protección. El escolta debe conocer la ubicación del protegido o del objetivo a resguardar, observar su área de cobertura específica. El principio de observación estará enfocado a esa principal arma del escolta, que no es precisamente el arma de dotación, sino que es observar minuciosamente el entorno alrededor del protegido o el objetivo a resguardar para determinar o conocer riesgos que pongan en peligro la vida y el bien. Observar peligros inesperados, tales como semáforos, escalones, vías en mal estado, personas o vehículos sospechosos, entre otros. Y el principio de protección es la labor fundamental del escolta: proteger la vida y los bienes, de ser necesario incluso ofrendar la vida por el protegido o por el objetivo a resguardar. El principio de reacción es saber cómo actuar frente a un riesgo, a una amenaza
o atentado para salvaguardar la vida del protegido, los bienes o el valor a resguardar. Y el principio de evacuación o extracción, cuando se presente un atentado contra el PMI, colocarlo a salvo en un lugar seguro que llamaremos santuario o refugio seguro, o aislarlo de la zona de peligro. Ese conjunto de técnicas va a ser una serie de procedimientos que se usan para proteger una persona, bienes, valores, y en especial cuando se adquiere por medio de prácticas, por medio de habilidades, por medio de capacitación y de entrenamiento. Por ejemplo, la técnica del reloj, por ejemplo, técnicas de combate urbano, reacción a corta distancia con el arma de dotación, entre otras. Las tácticas van a ser esos métodos que se siguen para conseguir proteger integralmente al personaje, el bien o el valor a resguardar. Igualmente, le permiten al escolta dirigir operaciones o el plan de operación. Ejemplo, conocimiento del entorno. La logística va a ser ese conjunto de medios, elementos, equipos necesarios para llevar a cabo la protección de una persona, un bien o un valor. Por ejemplo, el armamento de dotación, los medios de comunicación, los chalecos blindados, los mismos vehículos, entre otros. Funciones del escolta. Un esquema de seguridad, un esquema de protección debe estar relacionado con los hechos, indicios o amenazas que comprometan la vida o la integridad física del protegido o el objetivo a resguardar. El escolta va a cumplir las siguientes funciones: prevenir, detectar, anunciar, cubrir y evacuar. En cuanto a la prevención, la base de la seguridad. Además, en la seguridad privada somos fuerza netamente preventiva. Estar prevenido es prepararme con anticipación para evitar que algo suceda. La función primaria de todo servicio de seguridad es la prevención. Esto significa estar en disposición de actuar ante lo imprevisto. Es darle a conocer al PMI situaciones que puedan poner en riesgo la vida de él mismo y la vida del escolta. Y asimismo, en cuanto a los desplazamientos, con el objetivo de resguardar en el caso de los escoltas de carga crítica o de mercancías. Detectar. Observar minuciosamente para reconocer riesgos, amenazas, registrar detalles de asuntos, aunque nos parezcan insignificantes, pueden representar un riesgo, una amenaza. Personas, vehículos sospechosos, vehículos alrededor de la persona a proteger o del objetivo a resguardar, debe crear en nosotros un estado de alerta para poder actuar ante lo imprevisto. Anunciar. Un esquema de protección debe actuar de acuerdo a las técnicas de las manecillas del reloj. Debe usar este procedimiento con el fin de no crear confusión, porque decir izquierda o derecha se hace muy relativo. En cambio, si utilizamos la técnica de las manecillas del reloj, estamos preparados para poder todos actuar y reaccionar de la misma manera. La dirección del personaje siempre va a ser a las 12 en punto, es decir, de frente. Entonces, la técnica del reloj le da al esquema de protección una mejor idea respecto a la ubicación de la amenaza. Y asimismo, el primer hombre que perciba un ataque debe alertar a los otros gritando e indicando de dónde proviene la amenaza. Utilizando esta técnica, por ejemplo, arma a las 12 en punto, atentado a las 6. Si es un esquema de protección que se compone de un solo escolta, hay que estar preparado para anunciarle al PMI sobre dónde proviene el ataque o la amenaza. Por ejemplo, atentado a las 6, señor, para que el PMI se coloque en la disposición de poder evacuar junto con el escolta. El escolta cercano al atacante debe neutralizarlo. No necesariamente siempre va a utilizar su arma de dotación. Para eso los escoltas estarán preparados en el combate cuerpo a cuerpo, es decir, en defensa personal, para que poder neutralizar en el caso de que una persona no lleve un arma de fuego o un arma corto punzante.
con la cantidad mínima necesaria de escolta para reducir al atacante. Uno o dos escoltas son suficientes. Los escoltas deben pensar en salvaguardar al protegido hasta que esté a salvo, porque puede provenir un segundo ataque. Los otros escoltas se cierran sobre el protegido para brindarle la cobertura total. El jefe o líder de escoltas reduce silueta con el protegido, es decir, lo coloca a salvo de la amenaza o del atentado. El vehículo que se utiliza debe estar en disposición para poder evacuar inmediatamente al PMI, y si es posible, pues hay presencia de fuerza pública, nos apoyamos en ella. Evacuar haciendo uso de todos los conocimientos, habilidades y el entrenamiento necesario para evacuar o extraer al protegido de esa zona de peligro, de esa línea de fuego, llevándolo en dirección contraria a donde proviene el ataque y salvaguardándolo en el santuario refugio seguro o evacuándolo en el vehículo asignado para tal fin.